Miren este rostro. Es el rostro del poder absoluto. Ramsés II, el Grande. El faraón guerrero que reinó sobre Egipto en su apogeo dorado. Sus monumentos nos dicen que fue un dios entre los hombres, un comandante invencible en el campo de batalla, cuyo nombre infundía temor en sus enemigos. Pero hay un secreto, grabado en la piedra y perdido durante milenios en los archivos de sus rivales, que cuenta una historia diferente. La historia de cómo la mayor victoria de Ramsés, el evento que cimentó su leyenda divina, fue en realidad una mentira genial. Y hoy seremos los detectives que la van a descifrar. Para entender el genio de Ramsés, debemos viajar en el tiempo, al turbulento siglo XIII a.C. Egipto era una superpotencia, sí, pero no estaba sola. Al norte, en la actual Turquía, un imperio rival se alzaba, formidable y expansionista, los hititas. El control sobre las ricas rutas comerciales de Siria era el gran premio. En medio de este tablero de ajedrez geopolítico, un joven faraón asciende al trono. No le basta con ser bueno, necesita ser legendario para unir a su pueblo y asegurar las fronteras. Su gran oportunidad, su prueba de fuego, llegaría cerca de una ciudad fortificada llamada Cádiz, y es aquí donde comienza nuestra investigación. Pero antes de abrir los archivos antiguos, queremos saber hasta dónde ha llegado esta expedición. Es increíble ver crecer a nuestra comunidad de detectives de la historia. Así que haz una pequeña pausa y dinos en los comentarios desde qué ciudad, región o país nos estás viendo. Nos encantará leerlos y mapear juntos nuestra expedición global. ¿Listos? La investigación empieza con la primera pista, la versión oficial de los hechos. Si viajamos a Egipto y caminamos por los templos de Karnak, Luxor o Abu Simbel, las paredes nos gritan una historia de gloria casi sobrehumana. Es la versión que Ramsés quería que conociéramos, repetida hasta el cansancio en miles de metros de relieves. La narrativa es épica. El ejército de Ramsés marcha hacia Cádiz, pero es engañado por espías enemigos. Cae directamente en una trampa. 2.500 carros de guerra hititas, la fuerza de ataque más temida de la época, surgen de la nada y aplastan a una de las divisiones egipcias. El pánico se instala. El caos es total. Los relieves nos muestran a los soldados egipcios huyendo, abandonando a su rey. El joven faraón se encuentra prácticamente solo, rodeado por miles de guerreros enemigos. Para cualquier otro habría sido el fin, pero según la historia oficial, es aquí donde el hombre se transforma en Dios. Ramsés, viendo la aniquilación inminente, reza a su padre, el gran dios Amón, Ra, y el dios le responde. Lleno de una fuerza divina, el faraón se ajusta las riendas, toma su arco y se lanza él solo contra el corazón del ejército hitita. Los grabados lo describen como un halcón divino, un vendaval de destrucción. Carga contra las filas enemigas no una ni dos, sino 6 veces. Los carros hititas, que momentos antes eran cazadores, ahora son la presa. El faraón, por sí solo, hace retroceder al enemigo, reagrupa sus tropas y consigue una victoria imposible y espectacular. Es una historia perfecta de valor, fe y poder divino. El relato de un rey que es más que un hombre. Un mito fundador para un reinado que duraría 66 años. Quizás una historia demasiado perfecta. Durante 3000 años, esta fue la única verdad. La palabra del faraón, grabada en piedra, contra el silencio de la historia. Nadie tenía motivos para dudar de ella. Hasta que en 1906, un equipo de arqueólogos que excavaba en Hattusa, la capital en ruinas del imperio hitita, encontró algo extraordinario. Desenterraron la biblioteca real, los archivos perdidos del gran rival de Egipto, y entre miles de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, encontraron su propia versión de la batalla de Kadesh. Y no podía ser más diferente.
Los archivos hititas no hablan de una carga divina ni de un faraón todopoderoso. Describen una trampa cuidadosamente planeada que funcionó a la perfección. Hablan de un ejército egipcio diezmado y en fuga, y de un faraón desesperado y completamente rodeado. Según ellos, la batalla terminó con las fuerzas egipcias salvándose por poco del desastre total gracias a la llegada de refuerzos, pero obligadas a retirarse. Para los hititas, no fue una victoria egipcia. Fue, en el mejor de los casos, un sangriento empate, o incluso una victoria estratégica para ellos, al haber frenado la invasión de Ramsés. Entonces, tenemos dos versiones, un relato egipcio de un triunfo divino y un relato hitita de una emboscada exitosa. ¿Quién dice la verdad? La egiptología moderna, comparando ambas fuentes, sugiere que la realidad está en un punto intermedio, pero mucho más cerca de la versión hitita. Ramsés fue sorprendido, sufrió pérdidas terribles y tuvo que retirarse. Pero la prueba definitiva, la pista clave que resuelve el caso, no es un relieve ni una crónica de guerra, es un objeto mucho más tranquilo y burocrático, un documento que ambos imperios firmaron unos 15 años después de la batalla, el Tratado de Kadesh. Hoy podemos ver una réplica de este tratado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, porque es reconocido como el primer tratado de paz internacional de la historia, y su contenido es la clave de toda nuestra investigación. El texto establece una paz eterna entre Egipto y el Imperio hitita, define fronteras, crea una alianza militar defensiva y acuerda la extradición de refugiados. Es un documento increíblemente moderno. Pero lo más importante es el tono. El tratado es un acuerdo entre iguales. El rey de los hititas es llamado Gran Rey, igual que Ramsés. No hay ni una sola palabra sobre una rendición hitita o una victoria egipcia. Y aquí es donde debemos actuar como detectives y hacer la pregunta crucial. ¿Por qué un vencedor absoluto, un faraón que ganó una batalla de forma tan aplastante como la que describió, firmaría un tratado de paz que trata a su enemigo derrotado como a un igual? La respuesta es simple, porque no lo hizo. No hubo una victoria aplastante, y es aquí donde la figura del guerrero se desvanece y emerge la del verdadero genio, Ramsés, el estratega político. Y es aquí donde el misterio se resuelve. El genio de Ramsés no se demostró en el campo de batalla de Kadesh, sino en los años que le siguieron. No era solo un faraón, era el mayor director de propaganda del mundo antiguo. Ramsés entendió una verdad fundamental sobre el poder que sigue siendo vigente hoy en día. La percepción de la realidad es la realidad. No importaba lo que realmente pasó en Siria. Lo único que importaba era lo que el pueblo de Egipto, la nobleza, los sacerdotes y sus futuros enemigos creían que había pasado. Al volver a Egipto, no podía admitir un fracaso o un simple empate. Necesitaba una victoria legendaria para consolidar su poder. Así que inició la mayor campaña de propaganda de la antigüedad. Ordenó que su versión heroica de la batalla, el poema de Pentaur, se grabara en cada templo importante de su reino. Desde Nubia hasta el delta del Nilo, cubrió cada centímetro de piedra disponible con su historia. Una historia donde él era el único héroe, abandonado por sus hombres pero salvado por los dioses. No estaba registrando la historia, estaba creándola, estaba forjando activamente la memoria colectiva de su pueblo. Esta campaña masiva tuvo un efecto inmediato. Internamente silenció a cualquier posible rival. ¿Quién se atrevería a cuestionar a un rey que era el protegido personal de Amón-Ra? Externamente, proyectó una imagen de poder y favor divino que intimidó a sus enemigos durante décadas. La batalla de Kadesh no fue su mayor victoria militar, fue la piedra angular de su obra maestra política. Transformó un casi desastre militar en la fundación de un legado divino, asegurando un reinado de una estabilidad y prosperidad sin precedentes.
La paz que consiguió con los hititas años después no fue un signo de debilidad, sino la culminación de su estrategia. Primero, construir una imagen de poder invencible. Después, negociar desde esa posición de fuerza percibida. Ramsés nos enseña una lección poderosa. La historia no siempre es lo que sucedió, sino lo que se cuenta y lo que se recuerda. Y el poder no reside únicamente en tener el mayor ejército, sino en controlar la narrativa, en contar la mejor historia. Él esculpió su legado en la piedra con tal maestría y convicción que, durante más de 3000 años, el mundo entero le creyó. Pero ahora, la pregunta es para ti. Después de ver las pruebas, ¿qué crees? ¿Esta estrategia convierte a Ramsés II en un genio político visionario o en un maestro de la manipulación? Nos encantaría leer tu teoría en los comentarios. La historia está llena de enigmas como este. Si te ha gustado ser un detective del pasado, suscríbete a Piedra de Rosetta y activa las notificaciones para ayudarnos a resolver el próximo misterio. Y si este video cambió tu visión sobre Ramsés II, deja tu like para apoyar nuestra expedición. Cada like nos ayuda a llegar a más gente. En nuestro próximo video, investigaremos una civilización que se desvaneció de la faz de la Tierra sin dejar rastro. Una desaparición que sigue desconcertando a los arqueólogos hoy en día. No te lo querrás perder. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima expedición.